Vamos a compartir en esta ocasión un ejercicio, un trabajo práctico, combinando astrología horaria con algo de números, de psiconumerosofía. En este caso, elegimos para el ejercicio las PASO o elecciones primarias previstas para agosto 2023 en la Argentina. Cualquiera sea la disciplina que practiquemos, la diferencia entre quienes nos desempeñemos en idéntica actividad estará dada por el propio talento, la creatividad, la impronta personal e incluso el modo particular que tengamos para hacerlo. Siempre va a surgir la posibilidad de aprender, tiene que surgir la posibilidad de que aprendamos, asimilemos nuevos conocimientos y también recordemos que todos sabemos solo una ínfima fracción de esa totalidad de cuanto constituye el saber. Aceptemos los desafíos que implica reconocer que tenemos limitaciones en los despliegues de cualquier técnica o arte, como en este caso la astrología o la numerología bien entendida. Es indicio de la humildad necesaria para seguir andando este camino maravilloso del ser humano hacia la meta común de convertirnos quizá alguna vez en mayores. Este ejercicio llamado elecciones primarias o las PASO en Argentina 2023 se basa en un pequeño análisis o planteo de una carta horaria. Para esta carta horaria, realizada el día 24 de junio a las 13:50 horas de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, con la pregunta ¿qué o quién destacará en las elecciones de las PASO del 13 de agosto del 2023? Tomamos 4 opciones o candidatos entre los que se presentan para asignarles de alguna manera algún significador en esta carta. Agregamos algunos datos de los candidatos y hacemos una observación descriptiva, repito, con fines didácticos. Muy bien. Aquí en pantalla tenemos la carta horaria del 24 de junio del 2023 a las 13:50 horas en Buenos Aires. Al levantar la carta acerca de qué o quién destacará en las elecciones primarias de las PASO 13 de agosto 2023 en Argentina, nos encontramos con un ascendente apto para ser analizado, es decir, no es ni tardío ni demasiado precoz. Nos encontramos además con una luna que no está vacía de curso y además algo que me pareció sumamente interesante, incluso impactante de alguna manera, es que cuando levanto esta carta horaria digo, pero ¿cómo? La carta argentina, la que se considera carta natal de la Argentina o la que se utiliza para hacer análisis, por ejemplo, en astrología global, tiene prácticamente las mismas cúspides que esta carta. Fíjense, aquí tenemos a la izquierda la carta horaria en Buenos Aires el 24 de junio del 2023 y esta es la carta del 9 de julio de 1816. Y fíjense, el ascendente a 25 grados de Libra y el ascendente de la horaria en 25 de Libra. Y así podemos seguir con el resto de las cúspides, lo cual me pareció sumamente impactante porque es algo así como, wow, el cielo está respondiendo a una pregunta relacionada con la Argentina. Realmente me impactó por esta cuestión de que, bueno, no deja de sorprender la astrología y en el caso de la astrología horaria, esto de, en todo caso, la hiperradicalidad. En la carta horaria, este es un reporte que facilita en este caso el programa Meridian que utilicé yo, pero si utilizan un programa de los gratuitos en internet, también les ofrece una suerte de reporte, donde pueden observar las recepciones mutuas o las dignidades planetarias y las puntuaciones que se le dan de acuerdo a esas posiciones. Bien. Si tomamos, por ejemplo, el 9 de julio de 1816, la Carta de la República Argentina, la que se utiliza convencionalmente, ¿sí?
y le aplicamos los tránsitos para el día de las elecciones, en este caso primarias, nos encontramos con estas posiciones planetarias que luego vamos a observar en la horaria, lógicamente, para poder analizar. Estos son los tránsitos de ese día. Entonces, como primera parte o como primera medida, hemos seleccionado aquí los 4, digamos, candidatos más destacados, entre los que se solicitará o para quienes se solicitará en estas elecciones primarias los votos de la población para saber de todos ellos con quién se identifica más la población o a quién preferirían a la hora de elegir presidente o presidenta en octubre del 2023. Entonces para esto son las primarias, ¿no? Es decir, terminar como de definir la puntuación, como en las redes sociales sería como el me gusta, ¿no? Es decir, quién de ellos tiene más likes o qué dice la población al respecto. Entonces, ordené a los candidatos, digamos, por edades, por fechas de nacimiento para que no haya ningún tipo de susceptibilidad. Esto no apunta a un análisis político ni parecido. Esto es un análisis, digamos, o una observación astrológica, como una invitación a que cada quien, independientemente de los candidatos, aquí podríamos reemplazar esto como un ejercicio, digo, ¿no? Con A, B, C, D. O sea, no intentamos aquí dilucidar una temática política. Entonces, aquí en esta página, ordenados por nacimiento de mayor a menor, decía están los 4 candidatos más destacados, salientes o que en este momento están digamos, en primera línea de análisis en general, ¿no? De estadísticas, de encuestas. Entonces tenemos a la señora, por ejemplo, Bullrich, que es del signo de Géminis. El regente de Géminis es Mercurio. En los números se encuentra en un proceso 8. Esto no es un análisis profundo de números. Vamos al ejercicio de la astrología, pero agrego esto como un dato. Está en un proceso 8. Este proceso 8 a nivel álmico, espiritual, memorias de su psicología, inquietudes personales, etc., es similar al proceso que vivió entre los 26 y los 33 años. Por supuesto no son los mismos eventos, pero resuena con esa edad. El punto medio a nivel de números está entre los 68 y 69 años, es decir, el próximo año va a estar en el punto medio de este proceso. Está en una etapa donde la temática tiene que ver con alianzas y con muerte y regeneración, en el sentido de procesos que terminan y otros que comienzan. En el caso del señor Larreta, el signo es Escorpio, el signo natal, el regente es Marte, se encuentra en un proceso 4, no tiene similitudes en su programa de vida con una etapa como esta, es como algo nuevo, una etapa de buscar bases sólidas o de sentar, de echar raíces en algo. El punto medio es 57 para 58 años, es decir, que está en su punto medio, que lo va a tener en el mes de octubre. Y los procesos que está viviendo ahora son de mucha exposición, de mucha comunicación, muchos viajes, y el proceso de este año tiene que ver con el 5 y el 7, es decir, cambio público, una etapa de reflexiones también. El señor Milei es de Libra, perdón, su regente es Venus. El proceso actual es 6, para él es similar a la etapa entre 6 y 11 años de edad. Lo que haya vivido en ese momento, su alma lo guarda con emociones, con recuerdos, con datos psicológicos o lo que fuere, digo, y este proceso, esta reminiscencia está en este momento presente. El punto medio es a los 52 años, es decir, este proceso está en este momento en plena actividad y a los 53 en octubre
estará, digamos, como afianzando esa etapa. También está vinculado a las alianzas y a la necesidad de templar el espíritu, de la calma, templanza. Es un año de procesos que en algo tienen que ver, como la señora Bullrich, de muerte y transformación de procesos. Hay cosas que tienen que cambiar y de cierres de una etapa. Con respecto al señor Massa, es de Tauro con regente Venus. Su proceso actual es 7. Es similar a la etapa de su vida inicial, entre los 0 y los 7 años. Hay algo de reminiscencia de esta etapa que él está viviendo actualmente. En este momento, entre 0 y 7 años, casi con seguridad eran situaciones de la familia que él vivenció como un 7, que tiene que ver con ciertas tristezas, con ciertas preocupaciones o angustias que puede tener que ver con lo vincular. El punto medio es a los 51 años y medio, 52, es decir, que también está camino a su punto medio. Como podemos ver, hay una causalidad o consecuencia en cuanto a números de resultados similares en cuanto a que los 4 están en su punto medio, en el momento más álgido de esa etapa en la que algo se está poniendo en juego o se está definiendo. Ahí tenemos como una suerte de coincidencia inicial. Vamos entonces ahora a la siguiente etapa para poder comenzar con las relaciones de temas en la carta horaria. La pregunta es, ¿qué o quién destaca? Y digo qué, porque yo puse eso en la pregunta. A veces no es el quién, sino una situación. La carta horaria se levanta para una pregunta, hay una inquietud, se levanta para esa pregunta. Pero cuando hacemos una pregunta como esta, donde los, entre comillas, jugadores son 4, hay que darles u otorgarles en la carta un lugar a cada uno. Si nosotros lo hacemos desde el punto de vista de las opiniones personales o colectivas, vamos a estar forzando, me parece, la ubicación de ellos en la carta esta horaria general. Vuelvo a decir que es un análisis un tanto sui generis, un análisis al que invito que participen, si ustedes gustan, o que hagan la propia descripción de estos temas, o busquen otros modos de analizarla. Decía entonces, es un ejercicio. En esta carta entonces dije, bueno, ¿cómo puedo ubicar a los 4 personajes sin aplicar ninguna subjetividad? Porque cualquier cosa que se diga de ellos, cualquiera, bueno, porque es mujer, bueno, porque, no sé, en este momento está gobernando no sé, la ciudad de Buenos Aires, no, porque es el ministro de Economía. Entonces, de alguna manera estamos poniéndole una suerte de rótulo que los va a identificar con algo que podría observarse como subjetivo. Bueno, entonces dije, vamos a hacer algo más sencillo y tomemos el signo natal de cada uno y coloquemos a cada personaje, digamos, en el sector de la carta horaria donde esté en cúspide ese signo. Entonces, la señora Patricia, por ejemplo, es Géminis y Géminis en esta carta está en la casa número 9. El señor Larreta es Escorpio y en esta carta está en la casa número 2. El señor Milei es Libra y en esta carta está en el ascendente o casa 1. Y el señor Massa es Tauro y está en la cúspide, digamos, Tauro de la casa 8. Luego, si observamos que el medio cielo es el lugar a donde va, digamos, el presidente, la autoridad, etc., tenemos que poner en claro que estas no son elecciones presidenciales. Es decir, aquí no estamos observando una carta natal de quién se convierte en presidente, no, sino cómo resultan esas tendencias o qué sucede ese día de la votación. Entonces, vemos que en el medio cielo se encuentra Cáncer. Vuelvo a decir, aunque ya lo apunté en los minutitos del fragmento anterior de este video, es que la carta horaria levantada es muy radical, muy similar a la carta natal de la Argentina.
de la Declaración de la Independencia, del día de la Declaración de la Independencia. Por lo tanto, en la carta natal, la luna, que es la significadora del pueblo, se encuentra en el fondo de cielo. Mientras que aquí está diciéndonos que la luna, la misma regente del mismo medio cielo, la luna en este caso, se encuentra en la casa 12. Entonces, volviendo a donde estábamos, si la luna, el pueblo, la mujer, lo femenino o el colectivo femenino o lo que quieran ver desde el punto de vista de la mujer, pero también es el pueblo, la ciudadanía y la masa, se encuentran en la casa 12. La luna en Virgo en casa 12. Y vemos que esa luna viene de hacer algunos contactos antes de ubicarse en esta posición y va a realizar además contacto, por ejemplo, con Mercurio en cuadratura en esta casa 12. Bien, esta luna que ya hizo una oposición con Saturno, esta luna que ya hizo un sextil con el Sol, esta luna que ya hizo un trígono con Júpiter. Vamos a seguir observando parte por parte. Volvamos a esta cuestión del día, el señor de la hora, Saturno, entre otras cosas, tiene que ver con la ley. Y esto es una ley electoral. De alguna manera es la intervención o es el día en que hay algo relacionado con tiempos, con la ley. Bien, entonces decíamos que tenemos un medio cielo relacionado en este caso con la luna. Y es decir, que lo que destaca ese día, ¿qué destaca? La ciudadanía. ¿Por qué destaca la ciudadanía? Y ustedes obsérvenlo después a su modo. Pero ¿por qué destaca la ciudadanía? Digo yo en este análisis sui generis. Porque la ciudadanía va a la casa 12. Y la casa 12 es una casa, digamos, restrictiva. Es una casa donde me puedo quedar, digamos, valga la redundancia, en casa. Es decir, no salgo de mi, entre comillas, encierro. Podría ser, entre otras cosas, por ejemplo, que no vaya suficiente cantidad de gente a votar y prefiera quedarse en su casa. Quizá habla de, por el signo de Virgo y la situación de casa 12, de las problemáticas que tiene la ciudadanía con relación a este espacio, de lo que tiene que ver con las intrigas, las sospechas, la corrupción, los hospitales, digamos, todas las cuestiones sobre las que la ciudadanía tiene crítica, miedo, etc. De allí que ya estuvo en oposición a Saturno. ¿Qué es Saturno? Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero es regente de, en este caso, la casa 4 y la casa 5. La casa del territorio, la casa del país, de alguna manera, y la casa número 5, que tiene que ver, entre otras cosas, con la diversión, el placer, el ocio, el juego. Vamos a ver cómo podemos ver esto, ¿no? Luego, en la casa 7 siempre se encuentra el opositor del 1, de la casa 1, pero aquí no lo tomamos como el opositor de un personaje, sino como el opositor o el tema opositor a todos. ¿Qué es lo que hay aquí? Aries. Aries, el regente es Marte, que va a la casa 11. Marte tiene que ver con la guerra, la belicosidad, con las disputas, con el carácter exacerbado. Y además encontramos que la casa número 3, que se corresponde con las comunicaciones, con la prensa, regida por Júpiter. Y Júpiter se encuentra en esta casa 7, donde se van a manifestar, digamos, los opositores. La prensa va a estar allí como cubriendo lo que vaya apareciendo en el área de las oposiciones. Bien,
Vamos entonces ahora a ver lo siguiente. Aquí tenemos qué o quién destacará en estas elecciones. Dijimos que el medio cielo, lo más saliente de la carta, la parte más alta, aquello que dice él es el rey o él es el presidente o él es el que va a administrar este país de alguna manera, aquí no lo tomamos como esa definición, es decir, no tomamos esa definición o ese punto de vista por el hecho de que no es una elección presidencial. Entonces, lo que tomamos es qué representa entonces esa autoridad, quién es ese día, aquello que va a destacar, aquello que va a llamar la atención de alguna manera, la luna. Y la luna en casa 12, y la luna que es la ciudadanía, la luna que es el pueblo, y por supuesto también lo que tiene que ver como referente femenino o femeninos. Bien, entonces ya ubicamos al señor Milei en casa 1, al señor Larreta en casa 2, a la señora Patricia Bullrich en casa 9 y al señor Massa en casa 8. Ahora vamos a describir rápidamente los contenidos de cada una de las casas en los temas generales de astrología mundana, simplemente para que cada uno de nosotros pueda, a partir de estas mínimas descripciones, sacar algunas conclusiones sobre lo que vamos viendo. La casa 1 hace referencia al tema de la pregunta, el actor o la persona involucrada en el tema de la pregunta, la región, el país, la situación que refiere a vitalidad o no, prosperidad o no, las características, mente, idiosincrasia y los habitantes, pero como totalidad, ¿no? Como una representación total de la población, no como lo que implica la luna. En la casa número 2 tenemos las reservas, las posesiones de la gente, en general los recursos, ingresos o salidas de dinero, la inflación, la industria y el comercio, los mercados de valores, la bolsa, los bancos. En la casa número 3, los transportes, los caminos en general, es decir, los temas viales, escritos, papeles y trámites, todos los medios de comunicación en cuanto a orales, impresos, digitales, etc. Y los vecinos. En la casa número 4, el fondo de cielo, tenemos el hogar, el país, la tierra, la tradición, el propietario, los propietarios, el clima, los cultivos. En la casa número 5 vemos el sector relacionado con el juego, el deporte, el arte, el pasatiempo, el ocio, la élite, la aristocracia, incluso la especulación bursátil. En la casa número 6, los trabajadores asalariados, los trabajadores en general, las fuerzas de seguridad, la salud pública, los servidores públicos, policía, bomberos, rescatistas, también los sindicatos y en general los funcionarios públicos. En la casa número 7, como decía antes, ubicamos la oposición, los enemigos conocidos, es decir, sé quién es mi contrincante, digamos, las relaciones exteriores, las posibles alianzas, los tratados políticos y comerciales favorables o no que se realizan o se plantean, mejor dicho, los arbitrajes, la guerra, en general los adversarios. La casa número 8 habla de las estadísticas, la mortalidad, las catástrofes, los entierros estatales, los temas relacionados con el seguro social o jubilación, las deudas, los préstamos, las relaciones con el dinero de los otros, la deuda pública y la transformación muchas veces de manera violenta o radical. La casa número 9 refiere al comercio exterior, a los caminos y rutas como en la casa 3, pero en este caso de navegación y de vía internacional, la industria aeronáutica, los transportes transoceánicos y todo lo que implique la economía en relación a estas vías, el exterior, las leyes, los tribunales, el clero, la Corte Suprema, los jueces en general. La casa número 10 refiere, este medio cielo, como ya veíamos, refiere a el poder supremo, el gobierno, la política interior, el poder ejecutivo, la dirección de un país, el presidente o la dirigencia, el responsable que conduce un país.
La casa número 11 refiere a los aliados, a los países amigos, al Parlamento, poder legislativo y agrupaciones no gubernamentales. Y la casa número 12 refiere a cárceles, hospitales, geriátricos, el espionaje, las obras sociales, los secretos, los enemigos ocultos, las miserias escondidas, los vicios, la pobreza, el crimen organizado y las traiciones. Allí tenemos entonces un paneo general de los temas por cada una de las casas. Ya habíamos ubicado, decíamos, por ejemplo, la señora Bullrich en la casa 9, Géminis, pero además observemos que Mercurio, que es regente de Géminis, se encuentra en domicilio. Es decir, que es un Mercurio fortalecido, ubicado en uno de los dos signos, digamos así, en donde tiene domicilio. Si después vemos la Luna, que es la que refiere al medio cielo, a quien tiene el poder, digamos así, ese día, la Luna se encuentra prácticamente en la cúspide de la casa 12. Luego podemos ver que Marte, que rige a Escorpio, Venus, que rige a Libra, y Venus, que rige a Tauro, se encuentran todos ellos en el mismo lugar, en relación con la casa 12. Y algo para señalar de alguna manera es que el regente de Libra, en este caso del señor Milei, y el regente de Tauro, en este caso del señor Massa, es el mismo, por lo tanto se van a ubicar en el mismo lugar. Esto podría tener que ver con, por ejemplo, intereses en común, el mismo tipo de apoyo, las mismas bases, algo que tienen en común. Si bien pueden presentarse todos los candidatos, obviamente con disparidades en lo que sea que presenten, digo desde la carta horaria, los dos van al mismo objetivo o tienen la misma pretensión o se mueven de la misma forma. Pero también en este sector se encuentra Marte, que es el regente de Escorpio, de la casa 2. Entonces, todos ellos, Marte y Venus, nosotros no tomamos en horaria, ni Lilith, ni los planetas como Urano, Neptuno, Plutón, etc. Entonces, aquí tomamos Marte y Venus en la casa 11. Observando todo esto decimos, bueno, la prensa, por ejemplo, que es Júpiter en este caso, la prensa se encuentra en trígono con el parte de la fortuna. Es decir, que va a tener como un destacado, digamos, una destacada puesta en escenas. Los medios de comunicación van a tener un lugar, claro, de privilegio, digamos, en cuanto a las informaciones que pueden ir transmitiendo. Vemos acá, por ejemplo, Saturno, que tiene que ver con el país, las raíces, las tradiciones, y decíamos también la casa 5. Este Saturno en oposición ha estado, ya pasó, estuvo en oposición con la Luna y se encuentra en trígono con el Sol. El Sol, que es el regente de la casa 11, es como si dijésemos la máxima autoridad, actual por supuesto, la máxima autoridad del poder legislativo, del parlamento. Entonces allí hay como, digamos, un buen diálogo, por decir de alguna manera, entre las autoridades actuales del país, o lo que refleja a los terratenientes, a los que especulan en la bolsa. Es decir, hay como, bueno, una expectativa de este Saturno de mantener, o viceversa, ¿no?, una buena relación con el gobierno actual, o al revés, quien quiera que sea el interés de quien sea el principal protagonista, pero hay una buena relación aquí. Y este Sol a la vez hace un trígono a el ascendente, o a la, entre comillas, pretensión de el ascendente, es decir, del protagonismo, de la iniciativa de ese día. Vamos ahora a observar lo siguiente.
Cada uno de los signos además nos provee de características con relación al sector de la carta horaria. Y entre estas características encontramos, por ejemplo, que en el caso de Libra está hablando de el interés, digamos, del personaje en casa 1, todo simbólico desde luego, está relacionado, lo podemos ver aquí, en el caso decía de 1, que tiene que ver con Libra, con asociaciones, acuerdos, tratados, convenios bilaterales, es decir, una búsqueda de apoyo en los convenios bilaterales. Esto estábamos diciendo de la casa 1, ¿no? En Libra. Puede haber ruptura de algunos tratados, es decir, qué es lo que estaría buscando cada personaje, digo, ¿no? Puede haber ruptura de algunos acuerdos o tratados ya preestablecidos, por ejemplo, temas de matrimonio, divorcio, está relacionado con Libra en este sector, ¿eh? No estoy hablando de características del personaje, pero de eso habla la casa, de enemistades que se gana la persona de manera abierta o declarada. Habla también del mundo cultural, de digamos, una reivindicación del arte y de la intelectualidad, o un modo de comunicar o de transmitir arte, cultura, intelectualidad. Si nos vamos a Escorpio, en casa 2, los temas allí son las herencias, los bienes por acuerdos, la agresividad desde el aspecto puede ser militar, la ciencia, la psicología, las búsquedas difíciles o complicadas, los bienes, decía, por acuerdos, creo que ya lo dije. Si nos vamos a la casa 8, en Tauro, allí vemos las construcciones públicas, algunas obras, tiene que ver también con el mundo financiero, los temas de seguridad y la estabilidad financiera, esa sería la búsqueda. Y en el caso de Géminis en la 9, estaría el interés puesto en los medios de comunicación, pero vías internacionales, los transportes, los cambios que hay que realizar en materia de vías o de rutas, de sistemas de comunicación, pero a ese nivel. También tiene que ver, decía, con el comercio y con algunas experiencias repetidas. Entonces, si nos vamos a la luna en casa 12, en Virgo, allí vemos, se ubicarían los trabajadores de todas las áreas en temas de salud, en laboratorios, por ejemplo, las fábricas, los servicios públicos, un sector donde ya vimos que se encuentra hospitales, lugares donde uno se tiene geriátricos, etcétera, como de alguna restricción, de alguna forma, ¿no? Segmento de restricción. Volviendo al punto inicial con relación a la pregunta de qué o quién destaca en esas elecciones primarias, bueno, la luna en un momento determinado va a ser, cuando llegue a los 25 grados, va a ser una cuadratura con Mercurio. Recordemos que situamos allí en este sector a la señora Bullrich en Géminis. Entonces, habrá una cuadratura al llegar a los 25 grados de Virgo, 25 grados de Virgo, cuadratura con los 25 grados de Géminis. ¿Qué podría estar diciendo esto? Bueno, después de las elecciones, algún momento de tensión o de insatisfacción, de duda, de algo surge entre, digamos, esta ciudadanía, si así tomamos esto, o a esta representación simbólica de ciudadanos, pueblo, masa, mujeres, con relación a el personaje, en este caso de Mercurio, representado por Mercurio. Entonces puede ser, digo, algún tipo de insatisfacción o duda, o todo lo contrario, puede ser que esta persona sienta que
no obtuvo, digamos así, o encuentra cierto enojo, cierta tensión por algún tipo de resultado que quizás esperaba fuese distinto. Los demás personajes, digamos, no tienen conexión con esta luna, porque una vez que recorre todo Virgo, hasta que no entra en el otro signo, dentro de la misma casa, no va a hacer contacto con ninguno de ellos. Sí va a ser cuando entre en Libra un sextil con Venus, recordemos que representa a dos personajes, y cuando llegue a los 20 de Libra va a ser un sextil también con Marte, que representa a este otro personaje. ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando la luna sale del signo y pasa al otro signo, puede haber algún tipo de conexión, comunicación o información, pero en lo inicial da la sensación, ustedes lo verán y lo analizarán a su manera, da la sensación de que quien da la nota ese día es el pueblo o la ciudadanía. Mi inexperiencia en materia de análisis globales no me permite decir de modo fehaciente por qué, pero intuitivamente diría, quizá va menos gente de la esperada, o mucha gente se queda en su casa, o hay mucha gente engripada, o hay un tema de salud, o surge un tema de salud, pero hay algo para mí que destaca la luna. Primero porque es la que viene de hacer varios contactos y continúa haciéndolos, pero digamos que está muy aspectada la luna, es decir, el pueblo, la ciudadanía. Eso es lo que me parece a mí que destaca. Lo otro que destaca es que la señora Bullrich es la que tiene, digamos así, como mayor fortaleza en el sector donde se encuentra. Primero porque está separada del resto de los candidatos. Digo desde este simbolismo, ¿sí? Mientras que hay tres personajes en el mismo sector, uno está en otro. Este sector tiene que ver con el Parlamento. Es como si, por ejemplo, estos tres candidatos pusiesen mucho esfuerzo o hiciesen mucho esfuerzo para que sus listas permitan, a la hora de elegir lo presidenciable, ubicar muchos diputados y muchos personajes en el Poder Legislativo y en el Parlamento. Hay como un interés desde esta carta, digamos, común a ellos tres de ese objetivo. Y aquí el trabajo que esta persona realiza es independiente de esto. Es decir, es como si hubiese una búsqueda que tiene un matiz de diferencia, viéndolo en la carta, por supuesto. Bien, ¿y qué más podemos ver acá? Bueno, después hay que ver esto minuto por minuto, es decir, etapa por etapa del video, para poder sacar conclusiones personales. Vuelvo a decir, me llamó mucho la atención que la carta horaria es similar a la carta de la Argentina. Entonces dije, desde algún lugar el cielo está respondiendo. El problema que tenemos los astrólogos, los numerólogos y los profesionales en cualquier área es la capacidad para interpretar. El arte requiere del artesano algo que le es propio a cada uno. Es decir, no hay dos artesanos que hagan las cosas de manera similar. Bueno, y en este pequeño resumen acerca de la pregunta ¿quién o qué destaca? Yo coloco acá que según mi mirada, sui generis, si quieren verlo así, es quien destaca es la luna. La luna como, vuelvo a decir, ciudadanía, como el pueblo. Hace primero un sextil con el Sol, luego una oposición con Saturno, un trígono con Júpiter que es la prensa, más tarde una cuadratura con Mercurio, es decir, es la que más destaca en cuanto a expresión, movimiento, incluso aquí cuando sucedió, digamos, esta oposición a los 7 grados de la luna, efectivamente, unos 7 días antes de la carta horaria, es decir, aproximadamente el 17 de junio, en torno del 17 de junio, hubo en nuestro país un problema realmente de
de violencia, de unos momentos bastante ríspidos y difíciles en algunas ciudades del interior de nuestro país, hechos violentos. Entonces hubo una autoridad, digamos así, que se tuvo que, digamos, enfrentar o asimilar o hacer cargo de una situación surgida violenta. Y también, con relación a lo femenino de la luna, hubo una muerte muy violenta, muy conversada en todos los medios, muy difundida en todos los medios, aún a la fecha de este análisis sin terminar de esclarecerse, pero que hizo también enfrentar, digamos así, la opinión pública, el pueblo, la ciudadanía, las mujeres, con respecto a cierta autoridad. Bueno, entonces, decía, como síntesis, ¿qué o quién destaca? Para mí, la ciudadanía. Luego tenemos que la casa 11 es la casa más poblada porque el regente de Milei, el regente de Larreta y el regente de Massa, todos confluyen en el mismo sector. Incluso lo otro a confrontar por todos, ese enemigo común, la batalla que hay que dar, la guerra, etcétera, también va a la casa 11. O sea que es una casa sobre la que tienen mucho interés muchos personajes o candidatos que se postulan. Y, ¿qué más? Esto es, digamos, lo que destaca. Y después Patricia Bullrich, que se encuentra en la casa 9 con un Mercurio muy fuerte porque está en domicilio en Géminis. Bueno, dicho esto, entonces ahora lo que resta es invitarlos a revisar el video, hacer observaciones y hacer sus propios análisis acerca de que muchas veces podemos realizar una carta horaria distinta, una carta horaria enriquecida por diferentes matices, y acá solamente es una síntesis de todo porque es mucho para observar las características de cada casa, las dignidades planetarias, las recepciones mutuas. Acá es un pantallazo de lo que se puede observar, con el fin de entender qué o quién destacaría ese día. Todavía falta, pero bueno, como para ir viendo estas tendencias.